Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Veo que se están conectando usuarios que no conocía, personas que jamás había visto. Entonces, si tienen preguntas, pueden hacer preguntas. Vamos a compartir media horita, pero es importante, A media aprovechen hora. para hacer sus preguntas. Si escuchando los videos de este perfil de Salvador de los Pecados, si escuchando, viendo los videos de pronto les han surgido preguntas, hay cosas que no han entendido, pueden hacer sus preguntas. Hoy vamos a contestar preguntas. Preguntas que tengan que ver con la salvación. El perfil Salvador de los Pecados, si habrán dado cuenta, habla la salvación y todos los elementos necesarios para que alguien sea salvo. Entonces, hoy fui invitado a compartir a través del perfil de Salvador de los Pecados. El nombre de este Así es. perfil es un perfil maravilloso, ese nombre, Sí. Salvador de los Salvador de Pecados. los pecados. Sí, ese es algo que las personas no saben. Bueno, mientras hacen preguntas, entonces les voy contando. ¿De dónde viene el nombre de este perfil, Salvador de los Pecados? Salvador de los Pecados es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos en Mateo capítulo 1, versículo 21, allí aparece, pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso se refiere Salvador de los pecados. Por eso el nombre de este perfil al cual fui invitado a compartir hoy. Pero veo que ya hay 12 miembros, ¿no? Ya hay 12 miembros, pero nadie hace preguntas, no tienen preguntas. ¿Tienen alguna pregunta referente a la salvación? De cualquiera de los dos perfiles. Puede ser acá de este perfil o puede ser del perfil de Salvador de los pecados. Bueno, sorprendente. Entonces vamos a explicar la salvación. Vamos a explicar la salvación. Vamos a mirar Juan capítulo 8. Vamos a mirar Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Ahí aparece al principio la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Pero después aparece cuando Jesús habla con los judíos que habían creído en él. Así dice, ¿no? Vamos a mirar Juan capítulo 8, versículo 31. Dice Juan capítulo 8, versículo 31. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Así dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Algo que aparece en la Biblia y que muy pocas personas conocen es el mundo del corazón. El mundo del corazón. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo algo vergonzoso. Espero que no se asusten con lo que voy a decir. Si hay niños, por favor, en ese momento tápenle los oídos a los niños porque voy a colocar un ejemplo muy para los adultos. Supongamos que una mamá le dice a su hija, una niña que tiene solo 13, 14 años. Es una niña todavía, pero está en el colegio, ya la niña tiene su sistema hormonal experimentando atracción hacia los jóvenes, pero la mamá no quiere que la niña pierda la virginidad. Les dije que el ejemplo que voy a colocar es un ejemplo un poco subido de tono. Entonces, si hay niños, tapen los oídos a los niños. La mamá entonces le dice a la niña, yo no quiero que usted llegue al matrimonio habiendo perdido su virginidad. Yo quiero que usted llegue al matrimonio siendo virgen. Pero cuando la mamá le está hablando así, ve que la niña le quita la mirada y la niña como que mira hacia abajo. La niña está como pensando qué le digo a mi mamá. Pero cuando la mamá se da cuenta que la niña la dejó de mirar, miró hacia abajo y empezó a mover sus ojos como buscando algo para decirle a la mamá se dio cuenta lo que la niña le acaba de contestar. Entonces la mamá coge a la niña a los hombros y le dice, ay, no me diga, mi hijita, ay, ¿usted por qué hizo eso? ¿Sí? Alguna persona diría, pero la mamá, ¿acaso lee la mente? ¿La mamá cómo hizo para saber que la niña ya no era virgen? Porque la actitud de la niña dio respuesta. Ese es el mundo del corazón. Aún sin palabras o también dentro de las palabras que se dicen se puede ver el corazón de una persona. Entonces, cuando miramos acá lo que nuestro Señor Jesucristo está diciéndole a los judíos que habían creído en Él, podemos ver el corazón de Dios, qué es lo que les está queriendo decir. Miremos nuevamente ese versículo, dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos. ¿Qué les está diciendo Jesús? Eran judíos que habían creído en Jesús, pero aquí Jesús les está diciendo, hago esta pregunta, a ver si han entendido la pregunta. Jesús les está diciendo que ellos ya son discípulos o que todavía no son discípulos de Él. Cuando ustedes miran acá, no les vamos a dar pistas, no vamos a denudar qué es lo que está aquí escrito para que ustedes puedan pensar. Les está diciendo que no lo son, les está diciendo que no son hijos, no son discípulos, que no son discípulos, realmente no son hijos de Dios. Les está diciendo no son discípulos de Jesús. Palabras más, palabras menos, cuando les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Le está diciendo a judíos que habían creído en Jesús, les está diciendo, ustedes todavía no son discípulos míos. Eso, palabras más, palabras menos, se puede leer acá. Eso es leer el corazón. Jesús, ¿qué les dice más adelante? Miremos el versículo siguiente. El versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué podemos ver en ese versículo? Jesús les está diciendo que son libres o que son esclavos. Escucho, miramos respuestas. Jesús les está diciendo, cuando Jesús les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Jesús les está diciendo que en ese momento ellos ya son libres o que todavía son esclavos. Al leer esto va más allá de la comprensión de lectura. Esclavos, sí veo que están escribiendo. Esclavos. Efectivamente. Sí. Jesús les está diciendo que son esclavos. Cuando Jesús les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Jesús les está diciendo que son esclavos. Eso es lo que significa, cuando ustedes conozcan la verdad, van a poder ser libres. Palabras más, palabras menos les está diciendo, ustedes son esclavos. Eso es lo que significa. Ahora miremos el versículo siguiente. Vamos a leer los dos versículos siguientes. Vamos a adelantar. Dice el versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y leamos el versículo siguiente. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Primero, ellos, ¿por qué le hacen esa pregunta a Jesús? ¿Cómo dices tú que somos esclavos? Ahora, Jesús, en el versículo 32, cuando les dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres, Jesús les acaba de decir, ustedes son esclavos. Pero en el versículo 33, ellos, ¿qué dicen? Ellos le dicen a Jesús, ay, ¿cómo podemos dejar de ser esclavos? O sea, ellos pudieron recibir la palabra de Jesús o no la pudieron recibir. Entonces, cuando Jesús les dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libres, Jesús les dijo, ustedes son esclavos. Ellos le contestaron, en el versículo 33, le contestaron, ¿cómo dices tú que somos esclavos? Jamás hemos sido esclavos de nadie. No han podido recibir la palabra. Contestó bien, aquí contestaron bien. No han podido recibir la palabra. Pero curiosamente, ¿qué les había dicho? ¿Qué les había dicho? En el versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no son discípulos. No son discípulos. Por eso les dice, cuando ustedes conozcan mi palabra, si permanecen ustedes en mi palabra, realmente son mis discípulos. ¿Qué cosa hace que una persona sea discípulo? Si permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos. Pero cuando les dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres, les dijo, ustedes son esclavos. Y ellos que dijeron, ¿cómo usted dice que vamos a ser libres si nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie? ¿Están recibiendo la palabra? ¿Están permaneciendo en la palabra de Jesús? De ninguna manera. No están permaneciendo en la palabra. Jesús, ya aquí ellos respondieron lo que Jesús les había planteado en el versículo 31. Ellos no son discípulos, no son discípulos. Por eso les dijo, si permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Ellos no son discípulos. Entonces miremos ahora el versículo 34. Ya lo habíamos leído, pero lo vamos a leer nuevamente. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Entonces, cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, cuando les dijo que son esclavos, ¿de qué son esclavos? En el versículo 34 se ve claramente de qué es que son esclavos. ¿De qué son esclavos? Hago esta pregunta. ¿De qué son esclavos? Cuando Jesús les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, les dijo, ustedes son esclavos. ¿Pero de qué son esclavos? En el versículo 34 queda claro, del pecado, efectivamente. Sí, Espero que estén leyendo. Si están leyendo los versículos que vamos leyendo, van a poder responder. ¿A qué del persona le pecado. puede quedar más la palabra? A la persona que es activa, la persona que está participando. La persona que no participa, sino que solamente oye, apenas y oye, es difícil que le quede la palabra. Muy importante, dice la Biblia, hágase todo decentemente y con orden. Es decir, cuando es tiempo de oír, es tiempo de oír. Hay otro tiempo para hacer otro tipo de cosas, pero en el tiempo de escuchar, la persona que esté escuchando se manifiesta porque es la persona que puede responder. Veo que hay una hermana que ha respondido, exactamente ha estado escuchando, porque ha respondido casi todas las preguntas que hemos hecho, las ha respondido correctamente, no se ha equivocado. Efectivamente, esclavo del pecado. Cuando dice, cuando les dijo que eran esclavos, les dijo que eran esclavos del pecado. Ahora, esto lo conoce la mayoría de las personas en todas las iglesias, no lo conocen, porque el común de las personas lee y solamente que quiere sacar lo que le parece bonito. Por eso esa frase que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, a las personas, ¿qué les encanta de esa frase? Ay, suena tan lindo de conocer la verdad. No, pero lea más profundamente. Cuando la persona mira el corazón, se da cuenta, Jesús está diciendo que somos esclavos. Esto está más palpable, más tangible en Romanos 3:23. ¿Qué dice ahí? En Romanos 3:23, ya muchas personas lo saben de memoria. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Bíblicamente estar destituido de la gloria de Dios significa, cuando leemos el Salmo 107, versículo 2, significa estar en poder del enemigo, bajo el poder del enemigo. Eso significa estar restituido a la gloria de Dios. Estar bajo el poder del enemigo. Las personas piensan que ya están en las manos de Dios y se sabe en el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero no porque una persona diga que está bajo las alas de Dios, así, está cubierto por Dios, no porque una persona se exprese de esa manera, esa persona entonces ya está cubierta por Dios. No, una persona no es hija de Dios porque diga yo soy hijo de Dios. Esa no es la forma como una persona se convierte en hijo de Dios bíblicamente. Lamentablemente, en muchas, entre comillas, iglesias, enseñan a las personas que ser hijo de Dios es porque tú asistes a su congregación. Ah, veo que le hicieron una pregunta, ¿sí? ¿Hicieron alguna pregunta o algún comentario? Yo no alcanzo a ver. Pues si le hicieron algún comentario, por favor, dígamelo. No, Ah, nada, bueno. nada, nada, no, 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 Ah, nada. bueno. Pero bueno, aquí haciendo un pequeño paréntesis, por favor, a la gente Sí. que va entrando, vaya preguntando, sea en el chat, en el chat o en los comentarios, que así se le dice chat. Pero bueno, al live de Matusalén y que me están viendo a mí al mismo tiempo, háganle preguntas a él. Y si me están viendo a mí, lo mismo, pregunten. Se les está dando la oportunidad. Muchas veces en los comentarios quieren hacer preguntas. Aquí en este Sí, momento estamos abriendo el espacio porque si tienen alguna pregunta referente a la salvación, algo que no hayan entendido o que les parezca una contradicción, no les dé pena. Pueden hacer la sí, pregunta. Precisamente para que una persona pueda recibir la salvación, tiene que tener claras todas las variables de cómo bíblicamente alguien puede tener la salvación. No como enseñan las religiones, no por positivismo. No, yo sé que soy hijo de Dios, yo sé, de esa manera no. Aquí con los o versículos que hemos... también O también hay gente que se creen así hijos de Dios porque se comparan. Están comparándose y diciendo, es que este mundo tan feo. Yo creo que algo de mí sí sale algo positivo. Algo de mí sí sale algo bueno. Aunque yo sé que tengo esta condenación del pecado, pero puedo salir adelante. ¿Será? Bueno, ¿Será? precisamente algo que le estaba comentando a Miguel estos días, ¿cómo, cómo puedo ser, Joel Santos, cómo puedo ser hijo de Dios? Bien, excelente pregunta. La salvación, precisamente la salvación, hace que una persona se convierta en hijo de Dios.
Pero, ¿qué es la salvación? Primero que todo, ¿qué es la salvación? La salvación se da cuando una persona no puede por sí mismo salvarse. Por ejemplo, en una piscina, si una persona, el socorrista, también se le dice salvavidas, ¿no? Tiene ese nombre. Salvavidas a la persona que va a salvar a los que se estén ahogando. El salvavidas se tira a la piscina por el que se esté ahogando. Y una vez que lo saca de la piscina, el salvavidas lo salvó. Esa persona se convierte en salvador de esa persona. Entonces, la salvación, la palabra salvación significa nosotros necesitábamos que alguien nos salvara. La salvación involucra dos elementos. La salvación involucra la persona que necesita ser salvada y el Salvador. La salvación involucra estos dos elementos. Hay un pasaje de la Biblia donde aparece más claramente, que es el pasaje del el hombre asaltado por los ladrones. Ese pasaje se conoce también como el buen samaritano. Ese hombre que fue asaltado por los ladrones quedó medio muerto. ¿Qué significa eso? Esa persona no podía hacer nada para no morir. Estaba a punto de morir. Pero, ¿qué necesitaba? Que alguien lo salvara. Y vino un samaritano y ese samaritano vendó sus heridas, lo puso sobre su cabalgadura, así le hizo curaciones, evitó que muriera y tras del hecho lo llevó al mesón. Entonces, aquí lo que estamos explicando, la salvación en especial, es la pregunta que nos hizo Joel Santos, ¿cómo puedo ser hijo de Dios? Muy bien, hay un versículo en Juan capítulo 1, versículo 32, versículo 12. Juan 1:12 dice, Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Esto qué significa? No todo el mundo es hijo de Dios. Es más, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para que una persona reciba la potestad de ser hecho hijo de Dios, ese versículo lo resume. Mas a todos los que les recibieren, a los que creen en su nombre. Hoy precisamente cuando leímos Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús les dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y dos versículos más adelante, se evidencia, ellos no pueden permanecer en la palabra, no pueden. Jesús les dice, ustedes son esclavos en el versículo 32, y en el versículo 33 ellos dicen, ¿cómo usted nos dice que somos esclavos? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Apenas les acababa de decir el secreto para que ellos pudieran ser verdaderamente discípulos y ellos lo infringen. Si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Y les dice, ustedes son esclavos y ellos automáticamente les dicen, no, así no es, usted está equivocado. Si Jesús les dice que son esclavos, son esclavos. O aunque haya pecado en un hermano, ¿por qué es imposible pecar? ¿Por qué es imposible pecar? Ah, bueno, hay un versículo, vamos a mirarlo. Precisamente hoy lo mencionamos, pero no lo habíamos leído, pero vamos a leerlo. Está en Primera de Juan. Estamos en Juan, voy a colocar aquí la cinta, pero vamos a irnos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan 3, 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Aquí dice, porque es nacido de Dios. Voy a leer nuevamente tres palabras. Aquí hay tres palabras que en las iglesias no te las van a contestar. ¿Cuáles son esas tres palabras que no pueden contestar en las que se hacen llamar iglesias? No puede pecar. Si tú a alguien le muestras esas tres palabras que aparecen en este versículo, ¿qué dice esas tres palabras? Habla de personas que no pueden pecar. A nuestro punto de vista, creo que tú escribiste, que pero me va a tocar devolver aquí en los comentarios, creo que hiciste otra, escribiste, aunque haya pecado en uno, ¿por qué es imposible pecar? Bueno, sí, seguimos contestando la pregunta que hiciste. Cuando habla este versículo de que hay personas que no pueden pecar, ¿cómo las llama la Biblia? Los que son nacidos de Dios. Aquí, pero hay personas que no quieren mirar esa expresión, no puede pecar. No la quieren mirar. ¿Por qué? Porque creen que son pecadores y siempre van a ser pecadores. Eso nos dice nuestro pensamiento. En la Biblia dice, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7,
1 Samuel 16:7 habla de tres cosas, tres principios para conocer a Dios. Dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Bueno, los otros dos no los voy a nombrar por ahora, solo voy a nombrar el primer principio. Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero lo que Dios mira es el corazón. ¿Qué es lo primero que dice? Dios no mira lo que mira el hombre. El ser humano en modo natural, ¿cómo se considera? Pues yo creo que todos somos pecadores. ¿Quién va a decir que no es pecador? Así él piensa el ser humano en modo natural. ¿Qué es el modo natural? Sin mirar la Biblia. Pero cuando miramos este versículo, habla de personas que no pueden pecar. O sea, que perdona. Sigue Joel Santos. Muy bien, Joel Santos, que estás escribiendo. O sea, que perdona en lo que uno se equivoca, lo que no perdona es la práctica. No, no se refiere a eso. Joel, no sé si llegaste temprano, pero hoy al principio precisamente estábamos mencionando que hay personas que dicen que una cosa es ser pecador y otra cosa es ser practicante del pecado. Eso no es bíblico. Eso es lo que dicen los pecadores. Las personas que son pecadoras, bíblicamente ser pecador es estar en el poder de Satanás. Salmos capítulo 107, versículo 2. Eso significa ser pecador, estar en las manos del enemigo, estar bajo el poder del enemigo. Eso significa ser pecador. Pero las personas no piensan así, las personas piensan, yo creo que todos somos pecadores, es imposible que no. Mira, para que te quede claro, Joel, sobre cómo están engañadas las personas. Cuando hablamos con las personas sobre este tema tan importante de la salvación, de convertirse en hijo de Dios, ser salvo es convertirse en hijo de Dios. ¿Por qué? Porque antes de ser salvo estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos bajo el poder del maligno. Aquí, como lo dice el Salmo 107, estábamos bajo el poder del enemigo. Entonces Jesús nos redimió. La única forma de que nosotros pudiéramos dejar de estar en el poder del enemigo era recibiendo la salvación, es decir, que alguien nos redimiera, que alguien nos comprara, que alguien pagara el precio. En la Biblia dice la paga del pecado es muerte, pero no se refiere, como algunas religiones enseñan, entonces cuando tú mueras ya no vas a seguir pecando. No está hablando así. Cuando dice la paga del pecado es muerte, es la única forma de que alguien sea libre del pecado, está escrito en Levítico. En Levítico vemos cómo se ofrecían sacrificios, tenía que haber derramamiento de sangre. Esto es difícil de entender para alguien que quiere usar su punto de vista, pero acuérdate, Joel, perdón, es que acaba de venir y ya me conecté tarde. Ya, bueno, no te preocupes, puedes mirar la repetición de este en vivo en el perfil de Miguel, él lo sube a YouTube, puedes mirar. ¿Cómo es que se llama su perfil en YouTube? Mi perfil en YouTube se llama Sí. Salvador de los Pecados. Puedes Igual. entrar a mi perfil. Sí. Lo mismo, puedes entrar a mi perfil de TikTok y que está con mi foto y aparece un icono con un triángulo. Le das ahí clic y ahí inmediatamente te envía a mi canal de YouTube. Pero Bien. si no te quedó claro, te podemos enviar el link para que vayas de una y puedas mirar la repetición. Una cosa es que alguien preguntó, alguien Bueno. preguntó y es el hermano Camilo y dijo, estudiar teología no es debido, así sea con un profesor justo. Bueno, muy Pregunta. importante. Bueno, muy importante. La Sí, mayoría de la teología ha sido por personas que no son salvas. Así como los diccionarios teológicos no necesariamente han sido realizados por personas salvas. Entonces, mucha de la información que tienen los teólogos que no son salvos, pues es información que está mezclada. Usan algo que sí con algo que no. Algo así como si, voy a poner un ejemplo un poquito cochino, disculpen, ¿no? Lo que voy a decir es algo sucio. Imagínense que ustedes van a una casa a hacer una visita y esa persona les da un vaso de agua a ti y a la otra persona que iba contigo, les da un vaso de agua. Y cuando les da ese vaso de agua, entonces ustedes van a tomar y dicen, no, espere, espere, espere. Y saca y viene con un gotero y ese gotero tiene unas gotitas amarillas y te echa a ti una gotita y al otro vaso le echa otra gotita. Entonces tú ves cómo esa gotita entra y cómo se diluye en el agua.
Entonces, ya puedo, gracias, ustedes van a tomar, pero la otra persona que iba contigo empezó a tomar de una vez, Chucho. Pero cuando tú ibas a tomar, tú le preguntas, tú piensas, como que es vitamina B, como que algo le echó, ¿no? Así, tal vez vitaminas o algo le echó. Pero tú le preguntas, disculpa, ¿qué es lo que le echaste? Veo que le echaste una gotica. Pero la persona empieza a decirle, es que yo estoy viendo unos videos en YouTube que hablan de la orinoterapia. Entonces tu cara empieza a cambiar y tú ya dejas el vaso y le prestas atención a lo que esa persona te va a decir porque tú estás suponiendo algo. Y esa persona le dice, entonces en ese video de YouTube entendí que si le echamos una gotita de orín a un vaso de agua, no se siente sabor de orín, pero el orín causa tal beneficio, tal beneficio. La otra persona dice, gracias, ya no va a tomarse esa agua. ¿Por qué? Porque no, pero si solamente es una gota de orín. Es una gota de orín y está mezclada con miles de gotas. En ese vaso hay miles de gotas de agua. No sé si 2000, 3000 gotas de agua en ese vaso de agua. Y solo te hay una gota de orín. ¿Por qué no te lo tomas? Tú sabes, quedó totalmente contaminado. Igual pasa con la teología de una persona que no sea salva. Si tú, no sé, no quiero dar nombres de teólogos famosos que no son salvos, no quiero dar nombres para no ofender a nadie, pero si tú buscas en Google, precisamente en el en vivo estábamos hablando de lo que se busca en Google. En Google se buscan cosas de los hombres. En Google no se buscan las cosas de Dios. Cuando hicimos la pregunta de si saben qué es ser redimido, muchas personas buscan definiciones en Google. Pero ¿quién sube la información a Google? ¿Justos normalmente están subiendo información? ¿O lo más normal es que lo hagan personas que todavía son pecadoras? Cuando tú vas a hacer alguna investigación o vas a hacer algún estudio, por ejemplo en este caso que quieres estudiar teología, muy importante la fuente. Si la fuente son personas que no son salvas, ¿qué tienes que aprender de personas que no son salvas? Es algo así como si el apóstol Pablo fuera a diferentes ciudades y él se reuniera en el Areópago, se reuniera así de pronto en la sinagoga, si era de pronto de impíos, Areópago, o si era de judíos, en sinagoga, pero si él se reuniera para aprender. El apóstol Pablo iba ciertamente a esos lugares, pero ¿a qué iba? A enseñar. Él estaba en esos lugares haciendo silencio, esperando que ellos, después de que hacen lectura, ellos iban a decir, ¿alguien tiene algo que decirnos? El apóstol Pablo enseguida se paraba. ¿Para qué iba ya? A enseñar. Pero no vayas a ser tú de, siendo justo, es que me hablaron de tal teólogo que habla lindo, habla hermoso. Espera. ¿Es salvo o no es salvo? Si no es salvo, lo que estás viendo es una teología muerta. La Biblia dice, la letra sin el espíritu está muerta. Muy diferente la letra a través del espíritu. Cuando un justo te está enseñando, así se llame teología o como se llame, lo que te está enseñando un justo tiene vida. Es muy diferente a lo que enseña un pecador. Un pecador, por más que hable hermoso, hable lindo, no puede transmitir vida. Otra pregunta, ¿tienen otra pregunta? O ya no hay más preguntas. Bueno, entonces terminando con ya vamos a terminar, el tiempo ya se nos acabó, nos quedan creo que unos 2, 3 minutos, pero vamos a terminar de contestar sobre la salvación. ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? Nos hizo la pregunta Joel. Entonces, Joel, si bueno, hay otra pregunta. Mis pastores dicen que mientras estemos en esta carne, estamos tentados a pecar. Por eso mis dudas. Marian Pérez. Bueno, Marian. Lo que dijo Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué acabamos de leer acá? En 1 Juan 3:9. Acabamos de leer, el que es nacido de Dios no puede pecar. Entonces, tú tienes dos opciones. Te quedas con lo que está escrito acá y no queremos hacer una literalización. Porque con literalización las personas también pueden justificar el que ellos son pecadores y no van a dejar de ser pecadores. Pero si tú miras lo que está escrito acá, está hablando de personas que no pueden pecar. Esto muy probablemente no te lo pueda explicar una persona que todavía sea pecadora. La persona que todavía es pecadora no conoce bíblicamente que ser pecador es estar destituido de la gloria de Dios. Cuando hablamos con pastores, líderes de diferentes congregaciones, algo que les decimos es, sí puedes hacer una pregunta, Alfredo, ve haciendo la pregunta. Algo que podemos evidenciar cuando hablamos con líderes y pastores, les hacemos una pregunta.
¿cuándo tú dejaste de estar destituido de la gloria de Dios? Porque hay un versículo que se saben de memoria, se sabe en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando les preguntamos, tú que eres pastor, eres líder, ¿en qué momento dejaste de estar destituido de la gloria de Dios? Se quedan pensando y no saben qué responder. Se saben de memoria ese versículo. Apenas les decimos por cuanto todos pecaron, ellos dicen, sí, 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 sí. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así lo dicen, se lo saben de memoria. Pero cuando les preguntamos, cuando les decimos, entonces, ¿cuándo tú dejaste de estar destituido de la gloria de Dios? No saben la respuesta, porque nunca han dejado. ¿Y cómo nos damos cuenta, más aún que no han dejado de estar destituidos de la gloria de Dios? Cuando les preguntamos, ¿tú eres pecador o justo? Automáticamente dicen, no hay justo ni aun uno. Así empiezan a hablar. Están sacando un versículo fuera de contexto para decir de esa manera. Alfredo, sí, tú dijiste que querías hacer una pregunta. Haz la pregunta, pero ya nos está acabando el tiempo, pero sin embargo, haz la pregunta, Alfredo. Si quieres, escríbela. Nadie está escribiendo, entonces puedes escribir. Bueno, espero que no estén bloqueadas. Si tú haces tu pregunta, pero no sale en la pantalla, o sale en la tuya, pero no en la de nosotros, es probable que alguna palabra esté bloqueada y por eso. Varón, yo consideraba amigo a un cristiano y yo le envié un mensaje que ore por mí y él se estaba burlando. ¿Sí? Pero la pregunta, no entendí la pregunta. Ahí estás haciendo el Aquí también, planteamiento. ¿Ah, sí? Dilo, dilo. aquí también. Alguien que se llama Karlov o Karov dijo, buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, haga la pregunta. A ti que te llamas Carlos, Carlos, por favor, haz tu pregunta, que tenemos poco tiempo, pero haz tu pregunta rápido, y aquí te la vamos a contestar, así que comenta rápido. Bueno, entonces aquí escribió Alfredo, eh, yo consideraba amigo a un cristiano, yo le envié un mensaje que ore por mí y él se estaba burlando con otras personas. ¿Qué dice sobre esto? Bueno, pues no tiene que ver con la salvación, sino con el comportamiento de alguien en especial. Alguien que se está burlando, le pareció algo chistoso lo que tú dijiste. No tiene nada que ver con la salvación. Entonces no es una pregunta así relevante. Disculpa, Alfredo, pues no tiene que ver así con la salvación. Lo que dijimos, ¿no? Las preguntas que tengan que ver con la salvación. Pero esto de que si alguien se burló de mí o se burló de una pregunta que yo le hice, eso ya es la persona que te hizo la pregunta, cómo lo vio, cómo lo interpretó. Bueno, entonces, no siendo más, creo que para Espera, finalizar, bueno, alguien dijo, que le iba a hacer ¿qué una opinan pregunta. del bautismo? Sí, ya lo hizo, el Carlos, ¿se acuerda? Dijimos que Carlos, Sí, él ya. a comentar y ya lo dijo. ¿Qué opinan del bautizo? ¿Debe hacerse en el nombre de la Trinidad o solo en Jesús? Bueno. Bueno, ya para finalizar, entonces vamos a hablar qué tiene que ver el bautismo con la salvación. Dijimos que aquí vamos a hablar de la salvación, entonces, ¿qué tiene que ver el bautismo con la salvación? Primero que todo, ¿qué es bautismo? La mayoría de las personas piensan que bautismo es únicamente el sumergirse en agua, la inmersión y volver a salir. Cuando miramos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, eso significa ser pecador es estar separado de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios está separado de Dios. Eso es ser pecador. Entonces, si una persona está separada de Dios, no es salva. Esa persona no ha recibido la salvación. Entonces, espero que te quede claro esto. Si una persona es pecadora, no es salva. Si no es salva, significa todavía está, como dice el Salmo 107, versículo 2, está bajo el poder del enemigo. Eso significa estar destituido de la gloria de Dios. Entonces, una persona que es pecadora, que está en el poder de Satanás todavía, pero esa persona tiene muy buenas intenciones, va a la iglesia todos los domingos, ofrenda, y llega el momento que se bautiza. Entonces, cuando ofrendó, era pecador todavía, pero está ofrendando. Cuando estaba alabando a Dios, era pecador, pero está cantando alabanzas muy hermosas, digamos de Jesús Adrián Romero, que por cierto, él ya dijo que no creía en Dios, no sé si sabían eso, pero digamos que están cantando así alabanzas hermosas, así, están diciendo algo muy lindo, están haciendo ayuno, haciendo muchas, pero es pecador. Es pecador significa está bajo el poder del enemigo, pero está ayunando. Es pecador, pero está ofrendando. Es pecador, pero está cantando canciones muy hermosas que lo hacen llorar. ¿Pero qué es? Pecador. ¿Qué es ser pecador?
está destituido de la gloria de Dios. Ahora pongamos este caso. Ese pecador, esa persona que está destituida de la gloria de Dios, eso significa ser pecador, está en las manos del enemigo. Esa persona que es pecador entra al agua y se sumerge en el agua y sale del agua. Cuando entró al agua, ¿cómo era? Era pecador. Entró al agua, se sumergió en el agua y salió del agua y salió mojado, porque se sumergió en el agua, salió mojado, pero salió siendo pecador. Entró, antes de sumergirse en el agua, estaba seco, era pecador seco. Salió del agua y salió pecador mojado. ¿Qué tiene que ver eso con la salvación? Entonces las personas, es que hay un versículo que dice, no se refiere al acto físico. No necesariamente. El acto físico es testimonio delante de las demás personas de lo que tú crees. ¿Qué es bautizarse en el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. Eso es bautizarse en el nombre de Jesús. Si tú logras creer que Jesús te salvó de tus pecados, tú te bautizaste en el mundo espiritual, ya te bautizaste en el nombre de Jesús. Ahora, el que tú vayas físicamente, te coloques determinada ropa, te sumerjas en el agua y salgas, eso es para testimonio delante de las demás personas, de tus familiares, amigos, de toda la congregación, de que tú estás testificando que Jesús te libró de los pecados. Pero si tú entraste mojado, entraste seco, pecador, te sumergiste y saliste mojado, pero saliste pecador, no te bautizaste en el nombre de Jesús. Bautizarse en el nombre de Jesús no es decir, en el nombre de Jesús, apretar los ojos, en el nombre de Jesús y sumergirse en el agua, en el nombre de Jesús. Eso no es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es si logras creer lo que dice el nombre. Por eso dice, y contestándole nuevamente a Joel, por eso dice Mateo 1:21, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y por eso dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? El que logra creer en el nombre de Jesús, porque esa persona deja de ser pecador. Al dejar de ser pecadora, ¿en qué se convierte bíblicamente? En justo. Y ya no puede pecar. Sé que esto es difícil de entender hasta que tú lo experimentes, es decir, hasta que tú realmente por la palabra logres dejar de ser pecador, pases a ser justo, puedes entender a qué se refiere la Biblia con ya no puede pecar. El que es nacido de Dios ya no puede pecar. Ya por el tiempo se nos acabó. Si van a quedar preguntas, van a quedar vacíos, si les aconsejo, si quieren hacer preguntas por escrito, es un poquito más tedioso, pero si las quieren hacer por escrito, háganlas en el último video que estamos subiendo, ya sea en el perfil de Salvador de los Pecados o en el perfil de Escrito está también. En cualquiera de los dos perfiles, en el último video, no en cualquiera. De pronto ustedes ven un video que les llama la atención, un video que se subió hace 15 días, y ustedes ven que les llama la atención y quieren hacer una pregunta ahí. Resulta que hay tantas preguntas que tenemos que contestar que a las que le damos prioridad es a las del último video que hemos subido. Entonces, si quieren que 100% les contestemos su pregunta, háganla en el último, si lo quieren hacer así. Pero si prefieren hacerlo directamente por un audio, no hay problema. Pueden escribir directamente a nuestro WhatsApp. ¿Dónde encuentran el WhatsApp? Debajo de la foto, de Escrito está también, aparece un botoncito que dice teléfono. Ustedes tocan ese botoncito, independiente del país en el que ustedes estén. Ahí les aparece el número con el código del país. Entonces ustedes guardan el número tal cual como aparece. El código del país tiene un más. Ustedes de pronto en sus países no guardan un teléfono con un más, pero como este es otro país, estamos hablando de país a país, tienen que guardarlo con el más 57 y el resto del número. Guardan ese número así tal cual y verá que aparece mi cara en su WhatsApp y me pueden hacer la pregunta directamente. Ya no lo perdona porque está... Bueno, aquí algo, leo un comentario. No lo perdona porque está muriendo en pecado. Efectivamente, el que está en pecado está destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo murió? Murió en el poder del maligno. Es importante que alcance la justicia, que todos alcancen la justicia de Dios, es decir, que sean libres del pecado. Ya vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Permite que todos, absolutamente todos, puedan recibir la salvación. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Aquí estamos personas que tuvimos que escuchar durante meses, algunos tal vez años, para poder recibir la salvación. Entonces, si alguien hoy se siente un poco frustrado porque quiere recibir la salvación, pero la quiere recibir instantáneamente,
Si el corazón todavía tiene una mezcla de lo que había llamado cristianismo y lo que está escuchando bíblicamente del verdadero cristianismo, mientras trate de mezclar, Dios no permite esas mezclas, Dios no comparte su gloria con nadie. El que esté dispuesto a votar totalmente lo que creía de cristianismo puede recibir. No se coloca un remiendo viejo en un odre nuevo y viceversa. Si no, se echaría a perder y no serviría, no se guardaría el vino. La persona que quiere recibir la salvación tiene que estar dispuesta a escuchar, escuchar, escuchar. ¿Qué cosa limpia la palabra de Dios? ¿Qué cosa puede dar la fe en una persona? El oír la palabra de Dios anunciada por un justo, por alguien que ya ha recibido la salvación de sus pecados. Gracias, Padre, hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, gloria a Dios, por la prédica del día de hoy. Y ya saben que nos pueden ver en YouTube, en el canal de él y en el canal mío. Así que muchas gracias y a los invitados y hermanos. Y nos veremos hasta la Espere, próxima hay una oportunidad. pregunta, una pregunta que hicieron acá, que si nos conectamos ¿Sí? mañana. Bueno, no todos los días nos conectamos al mismo horario, pero Sí. todos los días sí tenemos, a través del canal escrito está también, todos los días a la hora en punto. Les voy a decir algo para que sepan a qué hora. En ese momento dice que son las y 27 minutos. Si ustedes miran sus celulares, dice que son las y 27. Entonces, si ustedes a esta hora les restan 27 minutos y una hora más, a esa hora estamos empezando todos los días a través del canal escrito está también. Espero que les quede claro. Quítenle 27 minutos, llegan a una hora en punto. A esa hora en punto, quítenle otra hora más y llegan a otra hora en punto. A esa hora en punto es que estamos empezando mañana todos los días a través de escrito está también. Y a través de Salvador de los Pecados, normalmente a esta hora menos 28 minutos. O sea, a las en punto. Sí, sí, sí quedó claro, ¿no? O sea, los Sí. dos transmitimos una hora de desfase. Salvador de los Pecados a esta hora menos 28 minutos. Y el canal escrito está también, el mío, a esta hora menos 28 minutos y una hora más. Si no quedó claro, bueno, me pueden escribir directamente. Nos vemos, chao.